Por eso es que es tan importante que los venezolanos nos vayamos preparando para el tema de la reforma constitucional. Nos vayamos preparando para ponerle un parado a la dictadura. Un parado de verdad, un parado definitivo. Eso es lo que quieren los venezolanos. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy, un día muy movido, como han sido las últimas semanas para los venezolanos dentro y fuera del país. Les venimos a hablar, sin lugar a dudas, del tema de esta semana. El tema que fue la farsa electoral convocada por Maduro, a la cual asistieron distintas facciones de la oposición venezolana que se opusieron al llamamiento que hizo tanto el presidente electo Edmundo González Urrutia como la líder político nacional María Corina Machado, así como los distintos partidos de la plataforma unitaria que llamaron a no prestarse para la farsa electoral. Sin embargo, algunos partidos de la oposición participaron en esta elección y evidentemente todos los alacranes que están montados y trabajando articuladamente con Maduro, con el chavismo desde hace varios años para acá. El resultado fue el esperado por absolutamente todo el mundo. Lo que todos sabíamos, el mapa lo tiñeron de rojo vía una farsa electoral. Arrasaron en las gobernaciones, 23 de 24 gobernaciones, o sacando tema de Distrito Capital, serían 22 de 23 gobernaciones quedaron en manos del chavismo y además metieron el 90% de los diputados a nivel nacional. Esto no le sorprende absolutamente a nadie. A partir del 28 de julio, el chavismo cerró plenamente la vía electoral para los venezolanos. Ellos ya tienen muy claro que no ganan absolutamente ningún tipo de elección en Venezuela, ni siquiera una elección de junta de condominio. Ellos ya sabían que eran minoría en las calles, pero tenían la esperanza y la expectativa que ese día, en esa elección presidencial, ellos iban a poder, producto de la coacción, movilizar la cantidad de votos suficientes para al menos, en un escenario mucho más parejo, hacer ese último empuje, esas últimas trampas que generalmente hacen para sacar del camino a la oposición, para robarse la elección, para cambiar los resultados en último minuto. Pero esta vez no pudieron. Con todo el ventajismo electoral que se presentó, con las inhabilitaciones, con que no dejaron presentarse a los candidatos que tenían el liderazgo y ganaron las primarias, como la opción liderada por María Corina Machado, con la persecución a los comandos de campaña, metieron gente presa, inhabilitaron candidatos, se robaron tarjetas de partidos políticos y se las dieron luego a sus amigos para fingir que esos partidos políticos apoyaban opciones distintas a la que promovía Edmundo González Urrutia, promovía María Corina Machado y los partidos de la plataforma democrática de cara al proceso electoral. Todo el ventajismo en los medios de comunicación del Estado, todo el dinero que le invirtieron producto de la corrupción y toda la persecución que hubo, como les digo, no solamente a los líderes, sino también a todas las personas que trabajaban de una u otra manera durante la campaña, metieron presos y cerraron a personas que tenían locales hasta que lo único que hacían era venderle empanadas, ¿vale? El comando de campaña de María Corina y Edmundo por los lugares donde pasaban, cerraban posadas donde se quedaban a dormir. Aún con todo eso y con que no dejaron inscribirse a millones de venezolanos fuera de Venezuela en edad de votar, aún con todo esto, Edmundo González Urrutia no solamente ganó, sino que duplicó los votos de Maduro en la elección presidencial. Se hizo un esfuerzo enorme de la sociedad civil, un esfuerzo enorme de los partidos políticos. Se recogieron aproximadamente el 90% de las actas que dan largamente como ganador Edmundo González, pero que además son las pruebas de la victoria. Se les derrotó en la calle, se les derrotó en las urnas de votación, pero también se les derrotó con las pruebas que constatan la victoria de Edmundo González Urrutia contra Nicolás Maduro en la pasada elección presidencial. Luego de esto, el chavismo decidió avanzar con su farsa, además de todo el ventajismo que llevaban para la elección presidencial. En esta nueva elección le dieron una vuelta más a la tuerca, le quitaron el código QR a las actas para que absolutamente nadie pudiera verificar el resultado y así un resultado como el de la elección presidencial que se le inventaron en una servilleta, poder hacer lo mismo si tuvieran la necesidad para estas elecciones a gobernador y que absolutamente nadie pudiera reclamar de ninguna forma. Tumbaron la página web del CNE, no dieron los resultados mesa por mesa y básicamente obligaron a todo el que fuera candidato a este proceso electoral
a, por una parte, reconocer a Maduro como presidente, es decir, reconocer el fraude del 28 de julio, y por otra parte, a reconocer por adelantado cualquier fraude que ellos tuvieran que hacerle en esta farsa electoral. No tuvieron necesidad de hacer fraude porque el pueblo venezolano masivamente se expresó, porque callar también es una forma de expresarse, hacer silencio ante lo que está pasando también fue una forma de expresarse, y la desmovilización masiva como acto de protesta ante lo que estaba ocurriendo, ver miles de centros de votación a lo largo y ancho de toda Venezuela, donde no había nadie, absolutamente nadie, ni los mismos chavistas salieron a votar, también fue un acto de rebeldía, también fue un acto de desobediencia y también fue un acto que le dice no solamente al chavismo, que ya lo sabe, sino a las Fuerzas Armadas y al mundo democrático lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, los venezolanos estábamos clarísimos de que esto iba a pasar, estábamos clarísimos de que el chavismo iba a avanzar, pero adicionalmente Maduro y los distintos voceros del PSUV dejaron algo muy claro justamente después de la farsa electoral, y lo han estado promocionando en los últimos días, que tiene que ver con otro tema que no es sino la reforma constitucional. Y en esto yo quiero que entremos el día de hoy, quiero que hablemos a profundidad sobre este tema de la reforma constitucional, porque los principales voceros del chavismo ya empezaron a conversar sobre ello. Desde principios de año, el chavismo ya introdujo la idea de que van a reformar la Constitución del 99. Básicamente porque la que está ya no le sirve a sus intereses. ¿Cuál es su principal interés? Quedarse en el poder para siempre. Es verdad que los venezolanos estamos claros que ellos la Constitución del 99 igual la han violado de todas las formas posibles y se la han pasado por donde ya ustedes saben constantemente. Sobre todo en periodos y en procesos como el de la elección presidencial, que Edmundo González Urrutia resultó ganador con una amplísima mayoría, y ellos aún así desconocieron la voluntad popular y por consecuencia la soberanía, que como dice la Constitución, reside en el pueblo. Ahora ellos lo que quieren es una carta magna hecha a su medida que les permita mantenerse en el poder para toda la vida, sin necesidad justamente de tener que violar la Constitución, sin necesidad de tener que pasarse por encima esos controles y esas medidas explícitas en los cuales dice que la soberanía reside en los venezolanos, reside en el pueblo de Venezuela. Ya lo han hecho, pero ahora lo que quieren es que sea legal. Quieren de manera legal perpetuarse en el poder. Para conversar un poco sobre esto, les voy a hacer un recuento sobre las declaraciones del chavismo a partir del mes de febrero, donde empezaron a posicionar esta idea. Curiosamente, el 4 de febrero, que para ellos es una fecha simbólica, que para el país es una fecha simbólica, pero no por los motivos que ellos dicen, sino porque es cuando básicamente empezó una tragedia que nos ha llevado a vivir a día de hoy 26 años de un régimen que ha destruido todo lo que ha tocado. Han acabado con la educación, han acabado con la salud pública, acabaron con la vialidad, acabaron con la economía venezolana, llevándonos a la peor crisis humanitaria de nuestra historia, acabaron con la industria petrolera, pero sobre todo se han empeñado en destruir a la familia venezolana, separándonos vía cárcel, separándonos vía migración. Ya hay casi 10 millones de venezolanos en el exilio, es decir, un tercio de la población se ha visto obligada a irse de su país por la crisis. Mucho más que cualquier otro país, incluso en situación de guerra en el mundo. Eso es el chavismo. Pero les comento un poco qué han estado ellos impulsando a partir del 4 de febrero dentro de su narrativa, que es todo este tema de la reforma constitucional, al cual ellos le han dado tanta importancia y tanta preponderancia en su discurso, que incluso al terminar la farsa electoral con estas supuestas elecciones de gobernadores y diputados, justamente al terminar ya empezaron a hablar de la reforma constitucional como eje central de la próxima legislación de la Asamblea Nacional Rojita. El 4 de febrero, como les estaba comentando, Nicolás Maduro, en el acto de conmemoración del 4 de febrero y todo este cuento que estos tipos se inventan para seguir justificando el saqueo y la destrucción de Venezuela, dijo que el primer proyecto de reforma constitucional de la Constitución de 1999 la iba a entregar el 15 de febrero y que iba a tener 4 grandes áreas. Y luego nos detallaron cuáles eran esas áreas.
les voy comentando. Evidentemente, después, el 5 de febrero, empezaron a salir voceros del chavismo a secundar a Maduro, entre ellos Tarek William Saab, que argumentó la necesidad de modernizar la Constitución ante un contexto legal cambiante. Fíjense lo que dijo. Dijo que hay cosas importantes que ellos tienen que modernizar porque la Constitución del 99 les quedó obsoleta, evidentemente. Ellos lo que quieren es parecerse a sus amigos de este mundo global, que no son amigos democráticos precisamente. Ellos quieren parecerse a modelos como el de Cuba y eso quieren instalarlo vía ley, vía Constitución en Venezuela. El 15 de febrero, finalmente, Maduro hace la propuesta y dice que se va a centrar, como les comenté, en 4 temas principales, que se los leo. Número 1, quizá el más grave de todos, la inclusión del poder comunal en la Constitución, lo cual lo vamos a hablar un poco más adelante, pero significa básicamente acabar con las instituciones democráticas como las conocemos hasta ahora, acabar con el voto como lo conocemos hasta ahora. Y muchos de ustedes me dirán, Jesús, pero es que el chavismo ya desde hace tiempo y se vio en la elección presidencial, no le interesa el voto, no le interesa el voto de los venezolanos. Eso es así, pero para ellos requiere un esfuerzo importante saltarse la Constitución, violar las leyes en Venezuela, para tener que robarse una elección según los mecanismos que están planteados hoy en día en el país y luego buscar tener el control por la fuerza, por la vía de las armas. Ellos lo que quieren es tener que quitar todos esos problemas del camino y simplemente ya por Constitución elegir a dedo bajo un nuevo sistema comunal que no es nuevo, que es sistemas como los que se implantan en Cuba, en los cuales ellos forman las comunas y esos grupos que son ideológicamente y económicamente afines al régimen, eligen a dedo año tras año que ellos se mantengan en el poder de manera indefinida. Que no haya separación de poderes y que sin lugar a dudas no haya ninguna posibilidad de alternancia en la presidencia. Este punto número 1 está enlazado con el punto número 2, que ellos hablan de la construcción de una nueva sociedad. La construcción de una nueva sociedad lo hablan con todo el tema ideológico de el nuevo hombre bolivariano, revolucionario, chavista, etcétera, 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 que no es otra cosa que meter por vía constitucional que la sociedad venezolana tenga que por obligación atender a una ideología específica. ¿Y cuál es esa ideología específica? Pues la del galáctico. Y esta ideología está basada en algún tipo de valor, en algún tipo de creencia, en algún tipo de proyecto país, equivocado o no. Pues la verdad es que no. Esta ideología en lo único que está basada es en 2 cosas. La primera, la permanencia irrestricta del chavismo en el poder, pase lo que pase en Venezuela por los siglos de los siglos. Amén. La segunda, que ellos puedan seguir llenándose los bolsillos igual forma, indefinidamente, a costa del hambre de los venezolanos. Ese es el proyecto político del chavismo. Permanencia indefinida en el poder y saqueo sin ningún tipo de regulación, ni parado, ni absolutamente moral a Venezuela y a los venezolanos. El punto número 3 tiene que ver con la fulana creación de una nueva base económica, autosostenible, un cambio en el modelo de la propiedad privada. ¿Esto en qué va ligado a las anteriores 2? Pues va ligado en el tema de la propiedad comunal, que esto además no solamente no es nuevo en la región, esto ya ha pasado en otros países, insisto, como en Cuba, que es hacia lo que ellos están apuntando, pero es que además en Venezuela ya han tenido algunos conatos de intentar, algunos intentos de avanzar hacia la propiedad comunal, ¿sí? Así como nos están escuchando, el chavismo en Venezuela ya ha tenido intentos de avanzar hacia la propiedad comunal. Tiene que ver con el tema de las expropiaciones. Algunas veces sí, pero fundamentalmente tiene que ver con el tema de la misión vivienda. Y les explico. Vamos a sacar de lado todo el tema de corrupción y todo el tema de enriquecimiento ilícito que una cantidad indecente de gente ha tenido a costa de la necesidad del venezolano, a costa de la necesidad de viviendas de los venezolanos. Sacando todo esto, que aprueban un presupuesto que es el doble y a veces hasta el triple de lo que de verdad se requiere para construir una vivienda de las mismas condiciones en otros países de la región como Colombia, como Brasil, como Chile. Saquemos eso de lado. Saquemos también, pongamos de lado que luego de que les aprueban estos presupuestos muy por encima del precio de mercado,
se roban el 70 o el 80% del dinero aprobado para eso, según datos de organizaciones serias como Transparencia Venezuela. Pongamos eso de lado también. Luego del sobreprecio, luego del robo, enfoquémonos en las viviendas que sí construyen, que son infinitamente un número inferior al que ellos dicen en los medios que están construyendo. Esas viviendas que sí construyen no les dan títulos de propiedad a los venezolanos que las tienen, porque ellos no creen en la propiedad privada, porque ellos no quieren que tú tengas un aumento en tu patrimonio, porque ellos no quieren que tú le puedas dejar eso de herencia a tus hijos, porque ellos no quieren que tú, cuando puedas mejorar en tu vida y tengas un mejor trabajo y te cambies de vivienda, puedas alquilar esa vivienda. Ellos no quieren que tú le inviertas a esa vivienda. Pero peor aún, son tan descarados, son tan depravados, son tan indolentes, son tan inmorales, que apenas el año pasado, en octubre del año pasado, si mal no recuerdo, hace algunos meses, ellos desmantelaron una red de corrupción que, oh sorpresa, se dieron cuenta que había dentro del Ministerio de Hábitat con el tema de la Misión Vivienda. Bueno, Jesús, pero ya nos comentaste que está todo este tema de la corrupción, con el sobreprecio, con el robo, con el saqueo de la nación, con que no hacen las viviendas, igual se quedan la plata. No, va más allá de eso. Después de que se roban y se pierde por el camino, según datos de organizaciones como Transparencia, el 80% del dinero que tenían destinado para Misión Vivienda, que además ya venía, como les digo, con un sobreprecio grosero comparado con otros países de la región. Luego de que hacen eso, a quienes les adjudican vivienda empezaron a aparecer casos, pana, de que los sacaban de sus viviendas. Los sacaban de sus viviendas. ¿Por qué? Porque no eran suyas, porque no le dieron el título de propiedad. Metían otra gente a vivir ahí y luego le cobraban vacuna a los beneficiarios iniciales, vacunas entre 5 a 7 mil dólares para devolverles su vivienda. Es decir, te daban una casa, no te daban el título de propiedad de la casa para que no sea tuya. Luego te sacaban, metían otra gente ahí y funcionarios corruptos dentro del chavismo te cobraban entre 5 y 7 mil dólares para que pudieras volver a vivir en esa casa. Todo esto, sin contar, por supuesto, evidentemente, que la Misión Vivienda, como todo el resto de planes que ha impulsado el chavismo, lo hacen como control social, lo hacen para que tú votes por ellos, lo hacen para meterte en una lista, lo hacen para obligarte a ir a marchas, contramarchas, marchitas, marchotas, a que votes por ellos en cualquier farsa electoral que se les ocurra. Sin contar todo esto, los tipos que juegan con tu moral, con tu vida, con tu necesidad, quieren instalar este modelo en la Constitución. Quieren que esta sea la regla y no la excepción. Y el punto número 4, que está todo esto dentro de la reforma del Estado, ellos hablan de una reforma jurídica, constitucional y política para toda Venezuela, que, insistimos, ellos le pasan por encima la ley, le pasan por encima la política, le pasan por encima la Constitución sin necesidad de ninguna reforma. Y esto lo saben los venezolanos y esto es importante que lo hablemos a este punto porque esto no es un tema jurídico. La reforma constitucional que el chavismo va a querer impulsar no es un tema jurídico, es un tema político, pero yo voy más allá. Es un tema de supervivencia, no solo de la democracia, sino de supervivencia de la venezolaneidad, supervivencia del pueblo venezolano ante una dictadura que se quiere quedar de facto para toda la vida en Venezuela, sin que haya contrapesos, sin que haya separación de poderes, que aunque muchos de ustedes y con mucha razón puedan cuestionar que esto ya está pasando, y por eso este tema de la reforma hoy, y hay que decirlo, no es un tema común que estemos conversando los venezolanos, no pareciera tener interés de los venezolanos, pero es de máxima importancia, porque ellos quieren que los temas que sí son de diario en Venezuela, ellos quieren que el tema económico, que el tema del hambre al cual han sometido a los venezolanos, que el tema de migración forzosa al cual han sometido a los venezolanos, que el tema de crisis de servicios públicos al cual han sometido a los venezolanos, ellos quieren que esto sea la norma en el país. Ellos quieren que esto sea lo normal. Ellos quieren que esto sea obligatorio por Constitución. Ellos quieren que usted sea chavista de manera obligatoria por Constitución. Ellos quieren poner el presidente a dedo de manera obligatoria por Constitución. Ellos quieren que tu propiedad no sea tuya por Constitución. Por eso es que es tan importante que los venezolanos nos vayamos preparando para el tema de la reforma constitucional.
nos vayamos preparando para ponerle un parado a la dictadura. Un parado de verdad, un parado definitivo. Eso es lo que quieren los venezolanos. Y quizá este tema sea un catalizador que nos permita unir no solamente a la inmensa mayoría de los venezolanos que soñamos con un país distinto, que lo expresamos el 28 de julio, que votamos masivamente por Edmundo González Urrutia como presidente, sino también a la reserva moral que quede dentro de nuestras Fuerzas Armadas, que sabe lo que pasó en las presidenciales, pero también sabe, porque lo vieron de primera mano, lo que pasó en la farsa de las gobernaciones y alcaldías. Eso está ahí. Y nosotros, los venezolanos, de dentro y de fuera del país, de todos los sectores civiles y militares, debemos unirnos para rescatar a nuestro país. Luego de una cantidad de declaraciones que se fueron dando alrededor de la reforma constitucional, todas alrededor de estos 4 temas que les comenté, Maduro ya adelantó que la reforma constitucional va a ser impulsada por la nueva Asamblea Nacional que ellos eligieron en su farsa electoral. Una nueva Asamblea Nacional que es 90% chavista y más, porque el 10% restante que cuentan como opositores sabemos que no todos son opositores. Quizá la mayoría no sea opositora. Es decir, en una Asamblea Nacional prácticamente al 100% chavista, dependiente de Nicolás Maduro, se va a debatir e impulsar un proyecto de reforma constitucional que lo único que quiere es perpetuar a la dictadura en el poder y, por lo tanto, perpetuar los problemas que usted está viviendo todos los días, profundizarlos, incrementarlos, porque a esta gente no le interesa Venezuela y los venezolanos, le interesa su bolsillo y su proyecto de poder. Y hacia allá va la nueva constitución que ellos quieren impulsar. Jesús, ¿pero por qué dices eso? Porque lo dijo Maduro y al día siguiente lo dijeron sus diputados electos en la farsa electoral, que ellos estaban listos y dispuestos para aprobar con mayoría absoluta y calificada todo lo que el presidente Nicolás Maduro les pida de aquí en adelante. Palabras de ellos. Porque los venezolanos sabemos que esta Asamblea Nacional es una farsa, los venezolanos sabemos que Maduro no es presidente, pero ahí están en el poder de facto. Así que nos toca organizarnos para poder avanzar. Hay un liderazgo claro, hay unidad de los venezolanos, claramente se mantienen en el poder por la vía de la fuerza, por la vía de las armas, por la vía de la persecución, y el liderazgo político tendrá que trabajar en función de eso, en función de las fortalezas que tenemos los demócratas y en función de las debilidades que tiene la dictadura. No hay otra fórmula, no hay caminos mágicos. Hay que trabajar para sacar a la dictadura del poder. Y esto es clave, es fundamental. Y mi aspiración como venezolano, que entiendo es la aspiración de todos los que nos ven acá, es que el liderazgo político democrático trabaje para salir de la dictadura en Venezuela y no para acomodarse con la dictadura en Venezuela. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio del podcast de Jesús González. Los invito a suscribirse al canal para ayudarnos a seguir creando contenido como este. Estamos cada semana cambiando las secciones, trayendo temas nuevos, siempre de interés nacional, de interés de todos los venezolanos que están dentro y fuera del país. Así que los espero por acá y, como siempre, estoy abierto, presto y dispuesto a leer sus críticas, sugerencias y comentarios que me coloquen acá y también a responderlos y, por qué no, a grabar y traer invitados que ustedes me sugieran. Así que, sin más, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.